En un pequeño pueblo de España en la década de 1930, María era una joven madre que enfrentaba una vida llena de carencias y obstáculos. La Guerra Civil Española había dejado su hogar devastado, y con un hijo pequeño a su cargo, tomó la difícil decisión de emigrar a México. Su sueño era simple, pero poderoso: construir un futuro mejor para su hijo, lejos de la violencia y la pobreza que marcaban su vida en España. Al llegar a México, María se encontró con un país lleno de contrastes. Por un lado, estaba la riqueza cultural y la calidez de las personas. Por otro, enfrentó la fría realidad de ser una inmigrante en un mundo donde la explotación era moneda corriente. Con apenas unas monedas en su bolso y una carta de recomendación, consiguió trabajo en una hacienda propiedad de don Ramiro, un empresario conocido por su carácter autoritario. Desde el primer día, María notó que el trabajo sería duro. Largas jornadas bajo el sol, salarios miserables y un ambiente hostil la ponían a prueba constantemente. Pero en su interior, una llama de esperanza seguía ardiendo. Ella sabía que su esfuerzo no sería en vano. Cada día era una oportunidad para acercarse más a su sueño. Los días en la hacienda de don Ramiro comenzaron temprano y terminaban tarde. María trabajaba junto a otros jornaleros, muchos de ellos mexicanos que también enfrentaban la dureza de las condiciones laborales. Desde el amanecer, recogían algodón bajo un sol abrasador, mientras los capataces vigilaban con ojo crítico. María, aunque agotada, nunca se quejaba. Su humildad y disposición para ayudar a otros la hacían destacar entre sus compañeros. Entre los trabajadores circulaban historias sobre don Ramiro, un hombre que había construido su imperio durante la Revolución Mexicana. Aunque era conocido por su éxito, también lo era por su ambición desmedida y su falta de empatía. Para él, sus empleados no eran más que engranajes en una máquina que generaba riqueza. A pesar de las dificultades, María encontró pequeños momentos de consuelo. Cada noche, después de largas horas de trabajo, escribía cartas a su hijo en España, describiendo sus días y prometiéndole que pronto estarían juntos. Estas cartas, aunque nunca se enviaban por falta de dinero, eran su forma de mantenerse conectada con su propósito. Un día, mientras trabajaba en los campos, un joven trabajador llamado Pedro se acercó a María. Admiraba su fortaleza y le advirtió que debía tener cuidado con don Ramiro. «Ese hombre no tiene corazón», le dijo en voz baja. Aunque agradecida por el consejo, María estaba decidida a enfrentar cualquier obstáculo. Su hijo era su motivación, y nada ni nadie la detendría. Pero lo que María no sabía era que don Ramiro estaba a punto de fijar su mirada en ella, y su vida daría un giro inesperado. La rutina de la hacienda continuaba, pero algo cambió para María cuando don Ramiro comenzó a prestar atención a su trabajo. Durante una inspección en los campos, la vio terminando su jornada más tarde que todos, limpiando las herramientas para asegurarse de que sus compañeros tuvieran un mejor inicio al día siguiente. Sin decir una palabra, observó su dedicación desde lejos, pero su mirada no transmitía admiración, sino cálculo. Don Ramiro convocó a María al día siguiente a su oficina, una sala imponente con paredes llenas de trofeos y mapas de sus propiedades. María, nerviosa pero firme, se presentó con la cabeza en alto. «Señor, me mandó llamar», dijo con su característico tono humilde. «María», comenzó don Ramiro, «he notado tu trabajo. Eres eficiente y pareces dispuesta a hacer más que los demás. Quiero ofrecerte una responsabilidad adicional: supervisar a los jornaleros en los campos. Si valoras el esfuerzo y la dedicación de las mujeres, suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta. Ayúdanos a compartir más historias inspiradoras que destacan su fortaleza y perseverancia. Tu apoyo marca la diferencia». Aunque parecía un ascenso, María entendió que la propuesta era más una carga que una oportunidad. Sabía que tendría que enfrentar no solo el resentimiento de sus compañeros, sino también el doble de trabajo con apenas un pequeño aumento en su salario. Sin embargo, aceptó sin dudar. Necesitaba el dinero para acercarse a su sueño. El nuevo rol trajo más desafíos. Algunos jornaleros comenzaron a mirarla con recelo, pensando que ahora estaba de parte del patrón. Otros, como Pedro, intentaron comprender sus razones. «No te enojes con ellos», le dijo una noche mientras compartían una taza de café. «Tienen miedo, como todos nosotros. Pero yo sé que tú no estás aquí para quedarte, sino para construir algo más grande». Los días se hicieron más duros para María. Las exigencias de don Ramiro aumentaron, y las tensiones en los campos crecían. Pero en medio de todo, descubrió algo inesperado: los libros de contabilidad de la hacienda, olvidados en un rincón del almacén. Curiosa, comenzó a revisarlos en secreto por las noches.
Lo que encontró no solo explicaba la riqueza de don Ramiro, sino también el precio que otros habían pagado por su éxito. Una noche, mientras María revisaba los libros de contabilidad, su corazón se detuvo al ver un nombre familiar: don José Roldán, el antiguo dueño de la hacienda. Según los registros, don José había desaparecido misteriosamente años atrás, y don Ramiro se había hecho con la propiedad en circunstancias poco claras. Más impactante aún fue encontrar una lista de deudas falsas que parecían justificar la apropiación de la hacienda, algo que María nunca habría imaginado. El hallazgo desató una avalancha de emociones. María recordó cómo su propio pueblo en España había sufrido a manos de terratenientes corruptos que aprovechaban la pobreza de los demás. En ese momento, comprendió que don Ramiro no solo explotaba a los jornaleros, sino que su éxito estaba construido sobre el sufrimiento de otros. Decidida a actuar, María compartió su descubrimiento con Pedro, quien conocía mejor la historia de la hacienda. Él confirmó lo que María sospechaba: don José había sido traicionado y forzado a abandonar su hogar. Siempre supimos que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a enfrentarlo, dijo Pedro con amargura. María se encontraba ante un dilema. Sabía que exponerse podría costarle su trabajo o incluso su seguridad, pero su conciencia no le permitía ignorar lo que había encontrado. Además, entendió que las injusticias que enfrentaban los jornaleros no terminarían hasta que don Ramiro enfrentara las consecuencias de sus actos. Esa misma noche, María tomó la decisión de hacer algo que cambiaría el rumbo de su vida. Escondió los libros de contabilidad en un lugar seguro y comenzó a trazar un plan para confrontar a don Ramiro, no solo por los jornaleros, sino también por la memoria de quienes habían sido silenciados. María sabía que enfrentarse a don Ramiro era un riesgo enorme, pero el peso de la verdad la impulsaba. Durante los días siguientes, actuó con cautela, fingiendo normalidad mientras buscaba aliados entre los jornaleros. Sabía que sola no podría lograr un cambio, pero con la unión de los trabajadores, habría una oportunidad de enfrentarlo. Pedro fue el primero en unirse a su causa. Admiraba la valentía de María y compartía su indignación. Juntos comenzaron a hablar con otros trabajadores en secreto, revelando los detalles del fraude y la historia de don José. Aunque al principio muchos tenían miedo de hablar, la pasión de María encendió una chispa en ellos. No estamos luchando solo por nosotros, sino por la justicia que nos deben desde hace años, les dijo durante una reunión clandestina en el almacén. Mientras tanto, don Ramiro notó cambios en el ambiente de la hacienda. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba, y los jornaleros comenzaron a trabajar con más camaradería, algo que él interpretó como insubordinación. Sospechando que alguien estaba sembrando discordia, envió a uno de sus capataces a investigar. María, consciente de que el tiempo se agotaba, ajustó su plan. Decidió que era hora de enfrentarse directamente a don Ramiro, pero no sin antes asegurar que su evidencia estuviera en manos confiables. Le confió los libros a Pedro, quien prometió protegerlos a toda costa. El ambiente en la hacienda se volvió cada vez más tenso. Los jornaleros, antes sumisos, comenzaron a mostrar pequeños actos de resistencia. Pausas más largas durante el trabajo, exigencias de agua fresca y miradas desafiantes hacia los capataces. Don Ramiro se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, pero aún subestimaba a María y su determinación. Mientras María y Pedro trabajaban para fortalecer su movimiento en la hacienda, una inesperada complicación surgió: la llegada de Inés, la hija de don Ramiro. Inés, una mujer joven y educada en Europa, había regresado a la hacienda para supervisar las operaciones mientras su padre lidiaba con asuntos legales en la ciudad. Aunque al principio María pensó que Inés sería tan implacable como su padre, pronto notó algo diferente en ella. Inés, al recorrer los campos y observar las duras condiciones de los jornaleros, comenzó a cuestionar las prácticas de su padre. Una noche, mientras revisaba documentos, se topó con un registro que mencionaba a don José y sus deudas. Algo en su interior le dijo que la historia oficial que había escuchado durante años no era del todo cierta. Por otro lado, Pedro enfrentaba una amenaza creciente. El capataz enviado por don Ramiro había comenzado a sospechar de él debido a su cercanía con María. Una tarde, lo confrontó mientras trabajaba y le advirtió que quienes se meten en los asuntos del patrón siempre terminan mal. Pedro, aunque intimidado, no retrocedió. Sabía que la causa de María era justa y estaba dispuesto a arriesgarse. Mientras tanto, María se dio cuenta de que necesitaba llegar a Inés. Si lograba convencerla de la verdad sobre su padre, podría ganar una aliada poderosa. Sin embargo, acercarse a ella sin levantar sospechas era un desafío en sí mismo. La llegada de Inés y el aumento de la presión sobre Pedro añadieron un nuevo nivel de complejidad a la lucha de María. Sabía que debía actuar pronto,
Pero las tensiones en la hacienda alcanzaban un punto crítico, y el tiempo para planificar se agotaba. María finalmente encontró su oportunidad de acercarse a Inés. Una tarde, mientras Inés inspeccionaba los campos, María fingió tropezar cerca de ella. «Disculpe, señorita», dijo con humildad, mientras recogía un cesto de algodón. Inés, acostumbrada a los saludos distantes de los trabajadores, se sorprendió al notar la calidez en los ojos de María. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Inés con curiosidad. María, aprovechando la conversación, comenzó a hablar con cuidado, describiendo las dificultades que enfrentaban los jornaleros, pero sin señalar directamente a don Ramiro. «Todos soñamos con una vida mejor, señorita. Pero a veces parece que el destino nos pone barreras imposibles de superar». Inés quedó pensativa. Aunque había crecido rodeada de privilegios, algo en las palabras de María despertó una inquietud que no podía ignorar. Más tarde esa noche, Inés comenzó a investigar más profundamente los registros de la hacienda. Lo que encontró fue devastador, pruebas que confirmaban el fraude de su padre y el sufrimiento que había causado. Mientras tanto, Pedro enfrentaba su propio dilema. El capataz lo seguía de cerca, y cualquier movimiento en falso podría exponer el plan de María. Una noche, durante una reunión secreta con otros jornaleros, Pedro expresó su preocupación. «Si me descubren, todo se perderá. Pero no puedo abandonar esta lucha». Los demás lo alentaron a seguir adelante, prometiéndole apoyo, pero Pedro sabía que el riesgo era enorme. Por su parte, María sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que la única forma de garantizar el éxito era convencer a Inés de unirse a su causa, pero no estaba segura de si podía confiar en ella completamente. ¿Podría una hija realmente traicionar a su padre por el bien de la justicia? Una mañana, mientras María revisaba las herramientas en el almacén, encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió documentos y fotografías que revelaban detalles impactantes sobre el pasado de don Ramiro y la hacienda. Entre los papeles había cartas firmadas por don José, dirigidas a su abogado, que denunciaban amenazas y maniobras legales fraudulentas por parte de Ramiro. Más revelador aún, una fotografía mostraba a don Ramiro en una reunión con oficiales locales, sellando lo que parecía ser un acuerdo secreto para tomar posesión de la hacienda. María comprendió que estas pruebas eran cruciales, pero también extremadamente peligrosas. Si don Ramiro descubría que ella las tenía, todo estaría perdido. Decidió mostrarle los documentos a Pedro y discutir su próximo movimiento. Mientras tanto, Inés, tras días de dudas y creciente culpa, confrontó a su padre en privado. «Papá, encontré algo en los registros que no puedo ignorar», comenzó, sosteniendo una copia de una de las deudas falsas. Don Ramiro, sorprendido pero rápido para encubrirse, adoptó un tono frío. «No entiendes cómo funciona este mundo, Inés. A veces, para sobrevivir, hay que tomar decisiones difíciles. Todo lo que he hecho ha sido para proteger esta familia». Pero las palabras de don Ramiro no lograron convencer a Inés. Sus dudas se intensificaron al notar cómo su padre evitaba mirarla directamente, algo que nunca antes había hecho. Por otro lado, el capataz, que ya sospechaba de Pedro, comenzó a vigilar más de cerca a María. Una tarde, la siguió hasta el almacén y vio cómo entregaba algo a Pedro. Aunque no pudo ver qué era, su instinto le decía que había encontrado a los responsables de las recientes tensiones en la hacienda. La red de secretos y sospechas comenzaba a apretarse, y cada personaje se encontraba más cerca del momento inevitable en que la verdad saldría a la luz. María, Pedro e Inés comenzaron a formar un vínculo inesperado, aunque por caminos separados al principio. María y Pedro trabajaban en secreto para ganar la confianza de más jornaleros, mientras que Inés, en silencio, seguía descubriendo verdades que sacudían los cimientos de su percepción sobre su familia. La conexión entre ellos era una causa compartida, aunque todavía no sabían hasta qué punto sus esfuerzos se cruzarían. Inés, cada vez más inquieta, decidió buscar a María para hablar directamente. Durante una conversación nocturna en los campos, ambas compartieron sus perspectivas. «He leído cosas sobre mi padre que no puedo ignorar», admitió Inés con voz temblorosa. María, viendo la vulnerabilidad de la joven, decidió arriesgarse y revelarle lo que había encontrado en el almacén. Sacó las cartas y fotografías, dejando que Inés las examinara. «Todo esto confirma lo que sospechaba», dijo Inés, conteniendo las lágrimas. «Mi padre no solo se apropió de esta hacienda, sino que destruyó a familias enteras en el proceso». María, en lugar de reprocharla, vio una oportunidad. «Puedes hacer algo diferente, Inés. Ayúdanos a detenerlo antes de que continúe lastimando a más personas».
Mientras tanto, Pedro enfrentaba un desafío crítico. El capataz, tras días de vigilancia, decidió confrontarlo. En un intercambio tenso, lo acusó de estar involucrado en conspiraciones contra don Ramiro. Aunque Pedro negó todo, el capataz dejó en claro que lo estaba vigilando. Esto puso a Pedro en una situación precaria. Debía decidir si seguir adelante con el plan o detenerse para proteger a María y a los demás. La alianza entre María e Inés creció en fuerza y propósito, pero la amenaza del capataz y la inminente reacción de don Ramiro hacían que la situación fuera cada vez más volátil. El ambiente en la hacienda era un hervidero de tensiones. Los jornaleros, inspirados por María y Pedro, comenzaron a organizarse más abiertamente, exigiendo mejores condiciones laborales y justicia por los abusos sufridos. Sin embargo, este movimiento no pasó desapercibido para don Ramiro, quien decidió tomar medidas drásticas. Convocó a una reunión general en la hacienda para recordarles a los trabajadores quién estaba al mando. Mientras tanto, Inés, con los documentos que María le había mostrado, tomó una decisión valiente: viajar a la ciudad para reunirse con un abogado de confianza. Sabía que su padre tenía poderosas conexiones, pero también entendía que los registros y cartas eran pruebas contundentes que podían exponer los crímenes de don Ramiro. Antes de irse, se despidió brevemente de María y le aseguró: «No dejaré que esto quede impune. Haré todo lo posible para que se haga justicia». En paralelo, el capataz encontró a Pedro en el almacén, revisando herramientas, y lo confrontó violentamente. «Sé que tú y la española están detrás de todo esto», gruñó mientras lo acorralaba contra una pared. Pedro, aunque asustado, logró escapar, pero no sin antes ser herido en el brazo. Al llegar hasta María, le advirtió: «Ya no hay tiempo, tienen sus ojos puestos en nosotros. Esto termina ahora o nunca». La reunión convocada por don Ramiro se convirtió en un escenario de tensión máxima. Mientras intentaba imponer su autoridad, los jornaleros, liderados por María, comenzaron a cuestionarlo abiertamente. Las palabras de María resonaron entre todos: «No pedimos caridad, pedimos justicia. El tiempo de callar ha terminado». La confrontación se intensificaba, pero en ese momento, don Ramiro no sabía que su hija estaba a punto de dar el golpe final. La reunión en la hacienda alcanzó su punto de mayor tensión cuando don Ramiro, con voz autoritaria, intentó silenciar a los jornaleros. «Esta tierra es mía, y mientras trabajen aquí, seguirán mis reglas», declaró, mirando a todos con un aire de superioridad. Pero María, con una mezcla de valentía y cansancio acumulado, no retrocedió. «Esta tierra no es suya, don Ramiro. Es de quienes la trabajan, de quienes la han mantenido viva con su sudor y sacrificio», respondió María, sus palabras encendiendo un murmullo de apoyo entre los jornaleros. El capataz, viendo que la situación escapaba de su control, intentó intervenir, pero Pedro y otros trabajadores lo detuvieron, bloqueándole el paso. Mientras tanto, Inés, con los documentos en mano, regresó apresuradamente desde la ciudad. Había entregado una copia de las pruebas al abogado, quien aseguró que actuarían de inmediato. Ahora, estaba decidida a confrontar a su padre frente a todos. Al llegar a la hacienda, irrumpió en la reunión con una mirada firme y decidida. «Papá, tu tiempo de ocultar la verdad ha terminado». Los jornaleros observaron en silencio mientras Inés, con voz temblorosa pero decidida, expuso las pruebas que había encontrado. Habló sobre las deudas falsas, las cartas de don José y los acuerdos secretos con las autoridades locales. «No solo traicionaste a esta comunidad, sino también a nuestra familia. Todo lo que posees está manchado de injusticia». Don Ramiro, visiblemente alterado, intentó justificar sus acciones. «Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestro legado. Estas personas no entienden cómo funciona el mundo real». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los jornaleros, inspirados por la valentía de María e Inés, comenzaron a alzar sus voces en contra del patrón. En ese momento, llegaron las autoridades locales, convocadas por el abogado de Inés. Uno de los oficiales se dirigió a don Ramiro: «Señor, está bajo investigación por fraude, corrupción y abuso de poder. Necesitamos que nos acompañe». Don Ramiro intentó resistirse, pero la evidencia era abrumadora. Con don Ramiro escoltado por las autoridades, un silencio momentáneo cayó sobre la hacienda. Los jornaleros, todavía procesando lo que acababa de ocurrir, comenzaron a reunirse en torno a María e Inés. Era un momento de victoria, pero también de incertidumbre. ¿Qué sería de ellos ahora que el hombre que había controlado sus vidas durante tantos años ya no estaba? Inés, consciente de su responsabilidad como hija del dueño de la hacienda,
tomó la palabra. Sé que muchos de ustedes me ven como parte del problema, y no los culpo por ello. Pero quiero prometerles algo, no repetiré los errores de mi padre. Esta hacienda será un lugar donde todos podamos prosperar juntos, no bajo explotación, sino bajo justicia. María, conmovida por las palabras de Inés, intervino. Hemos luchado mucho para llegar hasta aquí, pero este es solo el primer paso. Juntos podemos reconstruir este lugar, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. El clímax emocional llegó cuando uno de los jornaleros mayores, don Ernesto, rompió el silencio. María, esto no hubiera sido posible sin ti. Eres la verdadera líder aquí. Yo y muchos otros creemos que deberías estar al frente de este cambio. María, sorprendida y profundamente emocionada, negó con humildad. No lo hice sola. Fue la fuerza de todos ustedes, la valentía de Inés y la solidaridad de cada uno lo que nos trajo hasta aquí. Si realmente queremos un cambio, debemos trabajar juntos, sin líderes, como iguales. El escenario estaba listo para una nueva etapa en la hacienda, marcada por la unión y la esperanza. Con el arresto de don Ramiro y la decisión de transformar la hacienda en un proyecto colectivo, una nueva etapa comenzó para todos. Los jornaleros, que habían trabajado durante años bajo condiciones inhumanas, finalmente sentían que eran dueños de su destino. La hacienda, antes un símbolo de explotación, se convirtió en un lugar de esperanza y reconstrucción. María, quien había llegado a México buscando un futuro mejor para su hijo, se convirtió en el corazón de la comunidad. Aunque insistía en que su papel no era más importante que el de los demás, los jornaleros la consideraban una líder natural. Su humildad, fortaleza y visión inspiraron a todos. Pero para María, el logro más grande fue saber que su lucha había creado un lugar seguro donde su hijo pudiera prosperar. Inés también encontró su propósito. Durante años, había vivido en la sombra de las acciones de su padre, creyendo en la versión de la historia que él le había contado. Al enfrentarlo y tomar una posición, no solo se liberó de esa carga, sino que también comenzó a construir una relación auténtica con los jornaleros. Aunque sabía que ganarse su confianza llevaría tiempo, estaba dispuesta a trabajar duro para demostrar que su compromiso era real. Pedro, por su parte, se convirtió en el puente entre María e Inés y el resto de los trabajadores. Su lealtad y valentía, especialmente al enfrentarse al capataz, lo convirtieron en un símbolo de resistencia. A pesar de las cicatrices físicas que llevaba tras los enfrentamientos, Pedro nunca dejó de sonreír. Sabía que las heridas valían la pena por el cambio que habían logrado juntos. La hacienda, ahora gestionada colectivamente, comenzó a florecer bajo un modelo basado en la equidad. Las decisiones importantes eran discutidas en asambleas, donde cada voz tenía peso. Inés utilizó sus conocimientos en administración para ayudar a los jornaleros a negociar mejores precios por sus productos en el mercado, mientras que María se encargó de garantizar que las necesidades básicas de todos fueran cubiertas. El tiempo pasó, y la hacienda se convirtió en un ejemplo para otras comunidades de la región. María, ahora rodeada de los frutos de su esfuerzo, miró al horizonte con orgullo, sabiendo que había encontrado no solo un hogar, sino una comunidad que llamaría familia. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para más relatos llenos de esperanza y fortaleza. Acompáñanos en nuestro próximo vídeo, donde exploraremos cómo la unión puede transformar vidas y comunidades. Nos vemos pronto.